Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite ingresar a sus hogares nuevamente con su programa Razones para Vivir, una producción de Hombre Nuevo Guatemala bajo la dirección general de Padre Juan Rivas. Este día nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Jacqueline Ramazzini, miembro de Mujer Nueva. Jacqueline, bienvenida. Gracias, Jorge Mario. Qué gusto estar por acá nuevamente. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este programa Razones para Vivir. El día de hoy, queridos hermanos, queremos tocar un tema interesante, un tema de actualidad. Nunca pierde actualidad este tema. Es sobre las obras de misericordia. Mucho se ha hablado a partir del mes de mayo que el Papa hizo una invitación a un jubileo del Año de la Misericordia que iniciará a finales de este año. Y queremos, querido hermano, darte algunos fundamentos, darte algunas razones para que la misericordia de Dios no solamente pueda obrar en tu vida, sino que también en la vida de nuestros hermanos y todas las personas que nos rodean. Así es. Para entrar un poco en materia, Jacqueline, este tema es apasionante porque hemos oído mucho, sobre todo en estos últimos tiempos. El Papa Francisco insiste mucho que estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Debemos de sentirnos amados por Dios para poder también pedir esa misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, queremos, para iniciar, darte una pequeña definición de lo que en una bula, la Misericordiae Vultus, Papa Francisco nos describe como misericordia, ¿verdad? Y nos dice que siempre tenemos la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Qué preciosa definición, Jacqueline. Sí. Esta definición está en esa bula que publicó el Papa Francisco, Misericordiae Vultus, que nos hace un preámbulo al tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Algún comentario que quieras hacer sobre la misericordia de Dios, Jacqueline? Pues, hermano que nos estás escuchando, hermana, la misericordia de Dios es infinita. Y no cabe duda que Papa Francisco quiere que todo el mundo se entere que el Padre nos está esperando con los brazos abiertos, que Él te está esperando a ti, que es un Padre misericordioso, que no te juzga, sino que al contrario, Él te da las herramientas para que tú salgas adelante. Igual como nos dice la palabra propia, ¿verdad? Misericordia, la palabra en sí. Cuéntanos, Jorge Mario. Sí, la palabra en sí está derivada, compuesta por dos términos, miser, que significa miseria, y cordia, que significa corazón. Entonces esto nos lleva a entender que la misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades. Y como consecuencia de esa compasión, o sea, sentir con es ayudarlo, auxiliarlo. La misericordia de Dios es infinita, como nos comenta nuestra hermana Jacqueline. Yo no entendía ese término de misericordia porque me sentía, es más, yo creía ser rechazado por Dios. Creía que Dios me rechazaba porque he sido tan pecador que me sentía indigno de acercarme a Dios. Y cuando tengo ese encuentro con Jesús y me acerco verdaderamente a Dios, te das cuenta que Dios es un Dios de amor. Así es. Un Dios que está con sus brazos abiertos, esperándote siempre. Yo tenía la idea de un Dios de castigo, un Dios que me iba a castigar. Y es que así nos enseñaron, ¿verdad? De cuando éramos pequeños, por cultura, los abuelitos y todos teníamos esa crianza. Yo creo que éramos algo tremendos y lo que querían hacer nuestros abuelitos era, principalmente, yo creo que ya nuestras madres ya no vivieron esa época, sí. Pero recuerdo muy bien que le decían a uno, portate bien o hace tal cosa porque Dios te va a castigar. Sí. Entonces uno tenía una imagen de ese Dios castigador, ¿verdad? El Dios que nos presenta
Muchas veces nos venden la idea de ese Dios castigador del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús rompe todo eso, ¿verdad, Jacqueline? Sí. Jesús cambia verdaderamente toda esa situación y se acerca a nosotros. Y Dios nos muestra, Dios Padre nos muestra su misericordia al enviar a su Hijo. Imagínate qué amor tan grande el que tiene el Padre por nosotros, que envió a su único Hijo para salvarnos. No midió el sufrimiento que iba a pasar su Hijo físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Así es. No le bastó a Jesucristo también entregarse completamente en cuerpo y alma, en todo su ser, para salvarnos, sino que todavía nos dejó a su Eucaristía, nos dejó los sacramentos, esos medios de salvación para nosotros, nos dejó el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pudiéramos tener ese Espíritu en nosotros, porque al principio habitaba sobre las aguas, dice, ¿verdad? Así es. Entonces, esa misericordia es la que nosotros queremos que tú sepas que el Señor tiene por ti, que tú sepas que Él no es un Dios juzgador como lo que estamos acostumbrados, o porque tal vez hemos tenido una imagen paterna que nos ha hecho ver que hay que ser rudo, que hay que ser duro, ¿verdad? Así es. Pero el Dios Padre que nos presenta a Jesús con su infinita misericordia es otra cosa. Es un Dios, como ya lo dijimos, amoroso, tierno, que te acoge como una mamá, ¿verdad? Así es. Como una mamá con ternura y busca que nosotros también tengamos esa misericordia dentro de nosotros para los demás. Así es. Y el Papa Francisco insiste mucho, ¿verdad? Y dice que nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón. Sí. Pero que Dios siempre está ahí, esperándonos para perdonarnos. Siempre está ahí. Y nosotros somos los que le rehuimos a esa búsqueda de perdón. Sí. Y queremos ejemplificarte, hermano, una imagen que te aclarará lo que es la misericordia y la capacidad de Dios Padre de perdonar. Así es. Y es la famosa parábola del hijo pródigo, que muchos siempre nos enfocamos en el hijo. Sí. Porque el hijo dicen que tuvo la capacidad de arrepentirse, pero dejamos por un lado al padre. ¿Qué nos puedes comentar, Jacqueline, sobre esa preciosa parábola del hijo pródigo? Sí, desde el principio de la parábola vemos cómo el padre respeta la voluntad del hijo, ¿verdad? No le limita el que tenga ese libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. El padre es un padre respetuoso de nuestra voluntad. Luego, él obviamente sufre al lado de su hijo, aunque él esté lejos, ¿verdad? Aunque el hijo le haya dado la espalda en cierto momento y haya decidido alejarse y ahí sí que echar su vida, esa vida que tenía, por la borda. El padre está siempre pendiente de él y me lo imagino yo asomándose todos los días a ver si ya venía su hijo de vuelta. ¿Y qué pasa cuando lo ve de vuelta? El padre no viene a preguntarle a dónde fuiste, en qué te gastaste el dinero, en qué desperdiciaste todo lo que yo te di, todo lo que tanto esfuerzo me costó, ¿verdad? ¿Qué hiciste con tu vida? Mira cómo venís de sucio. No, él no hizo nada de eso. El padre vino y lo acogió con un abrazo, ahí sí que con todo su amor, con toda su ternura. No le importó cómo viniera su hijo. Es más, le estaba diciendo el hijo, ¿verdad? Tratando de darle explicaciones por adelantado de lo que había hecho y de su arrepentimiento, pero el amor del padre es tan grande que solo con el hecho de venir el hijo hacia él se desborda de amor y lo abraza y le manda a poner un anillo y pide que le traigan las mejores ropas y que le traigan y que le hagan un cabrito, ¿cómo era? Un becerro, ¿verdad? El mejor. El mejor, nada de que las obras, no porque te portaste mal, no te lo mereces, no. El Padre es así. No le importa si tú has desperdiciado la vida, si tú te has emborrachado, si te has metido en adulterio, si has visto pornografía, si has sido infiel, si te has drogado. A Él no le importa eso. A Él le importa el hecho que tú des un paso adelante y quieras encontrarte con Él. Eso es lo que a Él le interesa. Así es. Dice que
Dios aborrece el pecado, pero ama al Ama al pecador, ¿verdad? pecador. Lo interesante de esta parábola, Jacqueline, es que el padre restituye el lugar que le corresponde al hijo, ¿verdad? Así Imagínate, es. todo lo que él hizo, desparramó todo lo que el padre había hecho como, digámosle, como su herencia para él. Ujú. Sin embargo, el padre lo recibe con esos brazos misericordiosos, amorosos, le restituye el lugar, le da lugar, hace una fiesta por ese regreso, ¿verdad? No le quita la No dignidad. le quita la dignidad, al Ujú. contrario, él se la restituye. Ujú. Porque la verdad, querido hermano, muchas veces cuando nosotros caemos en pecado, nos sentimos así, nos sentimos indignos del amor de Dios, Poca cosa, nos ¿verdad? sentimos poca cosa. Ujú. Sin embargo, Dios está ahí siempre, es. esperándote con el sacramento de la reconciliación para que reconozcas tus pecados, te arrepientas, pero que también corrijas, porque no se trata de que peco y rezo y empato, ¿verdad? No, Sí, se ajá. trata de corregir, o sea, de no seguir en lo mismo, ¿verdad? Entonces, antes de terminar este segmento, Jacqueline, porque ahorita te hemos hecho un pequeño, digámosle, esbozo de lo que es la misericordia de Dios, porque en los próximos segmentos vamos a hablar de algo más, Así es. cómo poner en práctica esa misericordia de Dios en nosotros hacia los otros. ¿Podrías cerrar este segmento, Jacqueline, dándole un mensaje a nuestros queridos amigos televidentes y mostrarles y decirles cómo es la misericordia de Dios? Querido hermano, querida hermana que estás escuchándonos, que nos estás viendo por acá, quiero decirte que si Dios está permitiendo que veas este programa en este momento es porque conoce tu corazón, porque sabe que necesitas saber cuánto Él te ama, que su amor es incondicional y como ya lo dijimos, Él no te va a quitar el valor que tú ya tienes. El hecho que hayas cometido cualquier cosa no te quita lo que eres. Eres hija o hijo de Dios y Él así te ve, como su muchachito, su muchachita, que quiere volver a abrazar, que quiere volver a darle una vida nueva, una vida plena, una vida en Él, en donde tú vas a salir adelante, victorioso, feliz, gozoso en el Señor, porque Él nunca te ha abandonado. Simplemente a veces nosotros no lo podemos ver, pero Él en este momento te está diciendo, aquí estoy esperándote con los brazos abiertos. Y ojo, que la misericordia es infinita. La misericordia es en todo tiempo, en todo lugar y siempre. No depende de las circunstancias. Dios está ahí siempre para ti, querido hermano. Así que volvemos después de este pequeño corte con tu programa Razones para Vivir y el tema Obras de Misericordia. Queridos hermanos, estamos de vuelta con su programa Razones para Vivir. El tema de hoy, Obras de Misericordia. Nos acompaña nuestra hermana Jacqueline Ramazzini de Mujer Nueva. En el primer segmento hicimos un pequeño resumen sobre la misericordia de Dios. Hablamos de que la misericordia es infinita, está siempre disponible en todo tiempo y lugar, para todos, no es exclusiva de nadie. Todos tenemos acceso a la misericordia de Dios. Dios es un Padre misericordioso. Hablamos de cómo hemos quitado esa imagen que teníamos de un Dios castigador y ahora vemos un Dios poderosamente, tremendamente amoroso, que está ahí con sus brazos siempre abiertos para recibirnos, aunque seamos pecadores como hemos sido todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Toda la vida, pero ese es el camino de santidad que debemos de seguir, tratar de no seguir cometiendo esos errores, ¿verdad? Y como hemos hablado de la misericordia de Dios, Jacqueline, hay algo importante porque nuestros queridos amigos televidentes se preguntarán, bueno, pero ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? O sea,
¿para qué sirve todo esto? Porque te puedes sentir amado por Dios a través de Él mostrarte su misericordia, al perdonarte los pecados y acogerte en tu seno. Pero, ¿de qué sirve todo esto? Sí, es que a veces estamos tan acostumbrados a presentarnos esta idea en la mente. Yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo voy a misa cuando puedo, me confieso con el Señor directamente, la falta de conocimiento, ¿verdad? Y entonces creemos que estamos actuando bien y nuestra alma se va entristeciendo, Claro. Nuestro espíritu se va entristeciendo. Y es que las obras de misericordia no se las inventó el Señor, ¿verdad? Él no se las sacó nosotros no las estamos sacando de la manga, y el Señor no se las inventó nada más por venir y decirte, me encanta que tú hagas esto y tienes la obligación de hacer esto por tu hermano o por tu hermana. No, Él lo hace por amor. Desde el centro de su corazón, Él te invita a que tengas esas obras de misericordia, porque tiene un objetivo principal. También, a través de las obras de misericordia que tú hagas a los demás, el más beneficiado vas a ser tú personalmente. Y fíjate, Jacqueline, que hay algo importante también que no debemos de perder de vista. Cuando hacemos esa declaración, esa proclamación de ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, si tú has recibido esa misericordia de Dios, tú estás recibiendo esa misericordia a través del perdón de los pecados y te sientes amado por Dios, te sientes aprobado por Dios. Entonces tú no, como tú decías, tú no te puedes quedar con eso, tú no te lo puedes guardar para ti, porque debes de compartirlo y proyectarlo hacia el prójimo. Y entonces ahí es donde cobra sentido cómo la misericordia de Dios en ti puedes ponerla al servicio, digámosle, por definirlo de alguna forma, de los demás, a través de hacer obras de esa misericordia de Dios en los otros. Entonces, es algo como lo que yo recibí, yo también debo darlo a los demás, ¿verdad? Y entonces, esto no es así como que nos lo hayamos inventado. No, y es que, como decía Jorge Mario, tenemos que ir al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es que cuando amas al Señor sobre todas las cosas, sientes también el amor de Él te corresponde en su amor. Y entonces, al tú sentirte amado por Dios, no puedes quedarte con la boca callada y no puedes evitar ir y transmitir ese amor hacia los demás como nosotros lo estamos haciendo. Tienes que venir y anunciarlo. Te crece esa necesidad desde el centro del corazón también, porque es Jesús mismo quien está actuando a través de ti y también quien te permite hacer esas obras de misericordia hacia los demás, hacia el prójimo, porque también es el mandato del primer mandamiento, valga la redundancia, pero Él está diciéndote, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no está diciendo nada más también que solo ames al prójimo, sino que también te ames a ti mismo. Es una parte muy importante que a veces olvidamos. Y otra cosa que estuvimos hablando antes de estar aquí compartiendo con ustedes, y es que el Señor en su infinita misericordia nos muestra que su amor es incondicional, pero al mismo tiempo te muestra que tú puedes dar ese amor incondicional a los demás y tú mismo vas a ser beneficiado, tú mismo vas a encontrar esa paz interior, porque dando es como nosotros vamos sanando también nuestras propias situaciones. Así es. Y hay algunos fundamentos bíblicos, Jacqueline, que tú nos puedes compartir con respecto a la misericordia de Dios y también sobre el catecismo de la Iglesia, pero algunos fundamentos bíblicos que nos puedas compartir. Claro. Si nos vamos a Mateo 25, vámonos al numeral 31, al versículo 31. El juicio final. Nos dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá
a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Después dirá, a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo y forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, hermanos, cómo esto tiene mucho que ver con cuánto amaste. Cuánto amaste aquí en la tierra, cuánto amaste al prójimo, cuánto estás dispuesto a dar por la vida de tu hermano, pero también por la tuya. Y vemos aquí cómo el beneficio no va a ser solo para quien lo va a recibir. Claro. Y no se trata tampoco de que vas a hacer obras de caridad nada más por conseguir un beneficio propio, sino que como lo decíamos, cuando el Señor impregna en tu corazón ese amor, tú automáticamente lo quieres dar a los demás porque sabes que dentro de cada uno de tus hermanos está Jesús. Así es. Y también hay una parte, Jacqueline, como para terminar de darle los conceptos básicos a nuestros queridos amigos que nos ven a través de este canal. El Catecismo de la Iglesia Católica también define qué son las obras de misericordia. Así y es. Nos lo define, si no estoy mal, en el numeral 2447. Así es. Ahí el Catecismo de la Iglesia Católica nos describe qué se puede entender por una obra de misericordia. ¿Y a qué vamos con esto, querido amigo? Queremos llevarte a esa comprensión de que lo que has recibido a través de la misericordia de Dios, también tú tienes la oportunidad, imagínate, Jacqueline, Dios nos da la oportunidad de poder hacer obras de misericordia con nuestros hermanos, de poder dar lo que nosotros hemos recibido a través de Dios hacia nuestros hermanos. ¿Puedes compartirnos ese numeral? Sí, con mucho gusto. En el numeral 2447 nos dice, las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, confortar son obras de misericordia espiritual, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. ¿Qué más podemos decirte, querido hermano? Yo creo que a través de este programa nuestra intención es despertar en ti, darte suficientes razones para vivir. ¿Y qué más que poner en práctica a través de las obras de misericordia razones para llevar una vida como Dios nos la pide? Si lo vemos,
Esto no es un invento nuestro ni es un No. invento de la iglesia, o sea, está en la palabra de Dios, fundamentada en ese texto precioso que nos compartió nuestra hermana Jacqueline en el Evangelio de San Mateo. Y además de ello, nuestra Iglesia Católica en el Catecismo también nos define y nos llama a hacer esas obras, ¿verdad, Jacqueline? Así es. Y hermano, yo ahorita pues ya no tendremos tanto tiempo porque sí quisiera explicarte algo que nos habla nuestro Señor a través de la confesión. Ese sacramento maravilloso que nos ha dejado para reconciliarnos con Él, que ahí podemos vivir nosotros su misericordia, pero a veces nos queda una espinita y decimos nosotros, ¿por qué si ya me confesé no siento esa paz que necesito? ¿Por qué si ya me confesé no me siento tranquilo conmigo mismo y siento como que todavía no puedo escuchar la voz de Dios? Al regresar quiero profundizar un poquito más de esto y ahí te voy a darnos Muy bien, querido numerales. hermano, pero tú dirás, te preguntarás, bueno, nos han dado vueltas mucho por lo que es la misericordia de Dios, un poco el concepto de lo que son las obras de misericordia, pero en el próximo segmento te pedimos que no quites la sintonía de este canal porque te vamos a explicar y vamos a profundizar en cada una de esas oportunidades que Dios te da, querido hermano, de ejercer esa misericordia que Dios ha hecho en ti, para que tú la puedas ejercer con tus hermanos, con la gente que te rodea, con tu prójimo. Así que por favor, no quites la sintonía de este canal. Regresamos después de este pequeño corte con tu programa Razones para Vivir. Queridos hermanos, estamos de vuelta con su programa Razones para Vivir. Este día tratando un tema donde todos podemos participar, un tema que hemos llamado las obras de misericordia. Nos acompaña nuestra hermana Jacqueline Ramazzini, de Mujer Nueva. Hemos dado un pequeño resumen, una pequeña introducción sobre qué es la misericordia de Dios. Hemos hablado un poco también cómo la misericordia de Dios actúa en nosotros. Y hemos hecho un pequeño preámbulo sobre lo que puede ser esa misericordia aplicada a nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad, por eso se los decía al inicio. A través de la misericordia nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo por nuestros hermanos. Y Dios no se queda con nada, porque Dios nos ha hecho promesas, Jacqueline. Así es, Él nos dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Imagínense qué promesa, qué bendición, porque Dios no se queda con nada, con naditita. Así es. Y hablando de esto, yo los dejé en pausa con esa inquietud que a veces nos pasa de que por qué después de habernos confesado no encontramos esa paz del corazón, esa paz interior, o por qué todavía tenemos un poco de dificultad para podernos comunicar con el Señor o entrar en una vida profunda de oración. Y es que si nos vamos al numeral 1434 del Catecismo de nuestra iglesia, que pues nosotros siempre citamos al Catecismo y nos vamos a nuestros fundamentos de nuestra fe católica, porque de verdad están dándonos esa riqueza para poder alcanzar la santidad. Y en este numeral 1434 nos envía a la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, versículo 8. Yo les quiero leer lo que dice acá, que es tan importante. Dice, sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. En esto radica la diferencia, hermano, de aquellas personas que son altruistas, de aquellas instituciones que hacen obras de caridad. Que no estamos en contra de ellas. Que no, por supuesto, no es nada malo, pero nosotros como cristianos tenemos esa gran bendición
de que si nosotros hacemos estas obras de caridad por amor a Dios y por amor al prójimo, recibimos esa bendición de la misericordia y del perdón de muchos pecados. Esto no quiere decir que yo me voy a ir a hacer una buena obra y voy a recibir el perdón del pecado. No, estamos aclarando que esto es como penitencia de una confesión. A veces cuando estamos en pecado mortal, perdemos esa comunicación con Dios, perdemos esa relación directa que teníamos con el Señor. Y entonces el sacerdote, en su infinito amor también, porque es medio de Jesús para la salvación nuestra, nos da esa penitencia de la que nos habla el numeral 1434. Y dice, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en 3 formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Y aquí es donde caemos, con relación a los demás. Así es. Y Dios nos da esas herramientas que son las obras de misericordia. Fíjate, Jacqueline, que antes de entrar a detallar una por una de las obras de misericordia, hay un texto de Santa Catalina de Siena en sus conversaciones con Jesús que escribía: quiera o no quiera, el hombre se ve precisado a ejercer la caridad, la ayuda, con su prójimo, aunque si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural. Así es. Eso reforzando lo que tú decías en cuanto a cómo ejercer la caridad, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, te hemos hecho, yo diría, este preámbulo a lo que son el tema central, las obras de misericordia. ¿Y a qué viene todo esto? El Papa Francisco le ha dado tal grado de importancia a la misericordia. Imagínense, San Juan Pablo II nombró un domingo de la Divina Misericordia el siguiente domingo después del domingo de Resurrección. Está instituido como el Día de la Misericordia. Y ahora el Papa Francisco viene y convoca a un jubileo de la misericordia que va a iniciar el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, y va a finalizar el 20 de octubre, que es del siguiente año, del año 2016, con la fiesta de Cristo Rey. El Papa nos está dando la oportunidad, un año, no solamente de ejercer la misericordia de Dios, sino que de recibir la misericordia de Dios. Y para ello vamos a entrar a describirte un poco lo que son las obras de misericordia. Entonces, Jacqueline, ¿podrías empezar a compartirnos esa parte de las obras de misericordia? ¿Cómo están divididas? Así es, nuestras obras de misericordia están divididas en 2. Están en obras corporales y obras espirituales. Las obras corporales son 7 y las espirituales son 7, así que nos da un total de 14 medios de salvación nuestra y de los demás. Así es. ¿Verdad? De formas de expresar nuestro amor a los demás, pero de hacerlo, no solo de tener la intención, porque de intenciones está yendo el infierno, dicen, ¿verdad? La primera obra de caridad es dar de comer al hambriento, de ahí sigue dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Por cuestiones de tiempo este programa lo vamos a partir en 2, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar hoy de las obras corporales. Así es, obras de misericordia corporales, porque también están las espirituales. Pero si iniciamos, Jacqueline, la primera obra de misericordia que nos menciona, que incluso en el texto de San Mateo está bien claro, nos habla de dar comer al hambriento, pero yo creo que podríamos unirla con la de dar de beber también al sediento, que básicamente podríamos unirla, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí en este caso, ¿a qué se puede referir, Jacqueline? Se puede referir a varias cosas, y es que vemos la gran necesidad que están pasando nuestros hermanos corporalmente, o sea, físicamente son cosas que necesita la persona, alimentarse y beber, ¿verdad? Si nos damos cuenta en nuestra sociedad y en muchos lados, estamos pasando por una situación económica bastante complicada, en donde muchos de nuestros hermanos a veces pues de verdad están pasando aprietos y no tienen que comer o no tienen que beber. No es solo venir y decir, hermanito, voy a orar por ti,
¿verdad? Como católicos, como cristianos, no estamos obligados solo a hacer eso. Estamos obligados también a dar de comer al hambriento, a dar de comer al sediento. A veces vemos también trabajadores en la calle y vemos que están mal o que están bajo el sol trabajando. ¿Qué nos cuesta venir y ofrecerle un vaso de agua? Fíjese que son cosas que a la vista de cualquier humano parecieran tan sencillas, pero el Señor en las cosas pequeñas es donde ve tu gran amor. Ve tu gran amor. Imagínate, ahí adentro de esa persona está Jesús mismo. A cualquier andrajoso, diríamos, ¿verdad? Que podrían decir muchas personas así. Está ahí el Señor presente en esa persona que tal vez no tiene para poder vestirse, bañarse y no tiene para comer. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. Y a veces nosotros venimos y decimos, bueno, voy a hacer ayuno, ¿verdad? Pues sí, está bien hacer ayuno, pero lo más bonito de hacer el ayuno sería que esa comida que no estamos nosotros ingiriendo, podamos compartirla con el necesitado, podamos compartirla con aquel vecino, aquel indigente que vemos, aquella persona que sabemos que está pasando una necesidad muy fuerte. Hay muchas maneras de poder compartir esta primera obra de misericordia. Y algo importante, Jacqueline, creo que no podemos perder de vista eso, es que todo nos ha sido dado por Dios. Así es. O sea, todos los recursos que nosotros aprovechamos y que nos sirven incluso para comer, para poder beber, para nuestra familia y para nosotros mismos, viene de Dios. Ajá. Entonces, nosotros debemos de estar llamados a compartir eso que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? No importa lo poco o lo mucho que sea. Así es. Y yo en eso quiero darles un testimonio propio, hacerlo como vivencial. No es para que digan, ay, qué linda, Jacqueline, tan misericordiosa que es. No, es porque de verdad uno se da cuenta de la fidelidad del Señor cuando uno tiene un corazón sincero y no hace las cosas por esperar recibir algo a cambio. Dios no se queda con nada. Yo me acuerdo que hace algunos años yo pasé una situación económica bastante tremenda y me acuerdo que mirábamos en la refri vacía. Refri nueva, decías. Ah, sí, sí, vacía. No tenía nada. Y entonces yo tengo 2 hijos y cuando uno tiene hijos se pone a pensar, Señor, ¿y ahora qué vamos a comer al siguiente día? A veces teníamos que tal vez unos taquitos o medio hacía yo un perulero partido en varios para que comiéramos todos y con uno comíamos todos. Y entonces venía y llegaba una señora a la que yo le daba la bienvenida, pues ella estaba esperando, llevaba a mi hijo en el bus y ella esperaba que salieran los de otro colegio para poder irse a traerlos, ¿verdad? Y ella, no está de más decirlo, ella era una hermana esperada, ¿verdad? Era evangélica, pero siempre hablamos del Señor las dos, nos amábamos mucho y siempre mantuvimos esa comunicación bien cordial. Yo venía a veces y decía, Señor, no tengo que comer, pero ella viene sin almorzar. Y decía yo, le voy a decir que ya comí, ¿verdad? Y le voy a dar lo que yo me iba a comer, porque no siempre se quedaba, a veces sí se quedaba y a veces no. Y entonces me decía, ay no, mire, le decía yo, tenga. Y ahí le servía a los nenes y le servía a ella. Y me decía, ¿y usted ya comió? Sí, le decía, yo ya comí, no tenga pena, ¿verdad? Y lo peor es que las tripas tronando, ¿verdad? Había concierto. Sí, ajá. Pero entonces me decía ella, bueno, entonces voy a comer, y comía. Miren, al siguiente día, ella me llevaba un montón de pan, me llevaba un montón de cosas, sin ella saber que yo ese día sí ya no tenía nada para darles a mis hijos, ¿verdad? Entonces, y de verdad uno se queda con la boca abierta, y así como dice Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. No hay que tener miedo de venir y decir, híjoles, esto lo voy a guardar para mis hijos porque ya mañana saber si van a tener que comer. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, nos dice en su palabra. Y es de verdad, Él es bueno, es fiel, es misericordioso, amoroso, y Él no se queda con nada. Y también Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Que a quien mucho se le da, también mucho se le exigirá, ¿verdad? Ah, ¿sí? Entonces, yo veo también muchas personas, mucha gente que humildemente y con lo poco que puedan tener, que para ellos es mucho,
o suficiente, comparten Sí. con el necesitado. Qué lindo es ver esas familias, ver a gente de escasos recursos Sí. aportando y llevando esa comida al hambriento y esa bebida al sediento, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, estamos en el tema obras de misericordia. Nos ha dado la oportunidad de compartir 2 obras de misericordia en este segmento, pero no quites la sintonía de este canal porque cerraremos el programa explicándote las siguientes obras de misericordia. Volvemos contigo después de este pequeño corte. Queridos hermanos, estamos de vuelta con tu programa Razones para Vivir, con el tema hoy que estamos tocando, las obras de misericordia. En el segmento anterior, pues iniciamos a describir las diferentes obras de misericordia y vimos que hay 2 tipos, hay corporales y espirituales. El día de hoy vamos únicamente a tocar los temas, las obras de misericordia corporales, y nuestra hermana Jacqueline nos recordará cuáles son esas obras de misericordia. Así es, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Y en el segmento anterior, pues hablamos un poco de lo que era dar alimento y dar bebida a los sedientos, ¿verdad? Entonces, Jacqueline, esta tercera obra de misericordia en el Antiguo Testamento pues era muy importante, aparentemente en estos tiempos actuales no. La tercera obra de misericordia es dar posada al necesitado. ¿Qué podemos compartir con nuestros queridos amigos televidentes? Pues sí, hermanos, a veces hay circunstancias en las que alguna persona viene y casualmente está por nuestro hogar, o que es nuestro conocido, es nuestro familiar, es nuestro amigo o una persona desconocida. Y tenemos la bendición de que nos dice, ya no me da tiempo de regresar a mi casa, ya no hay buses, ¿verdad? A esta hora ya no sale nadie. Y uno no puede tener corazón para decirle, ay, pobrecito, que lo siento, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer? Qué peligroso el tal tiempo, que ay, te vaya sí, bien. Que te vaya bien, yo te echo la bendición, ahí me contás si llegas. Andate rezando todo el camino. Sí, no, imagínate, lo más importante sería aquí acudir a esta obra de misericordia y darle posada. ¿Por qué no venir y darle tu cuarto? Si tienes hijos, pues irte a dormir con tus hijos, ¿verdad? Y dejarle tu cama, porque no es darle, ahí te quedas a dormir en el piso, ¿verdad? No tengas pena, allá abajo te voy a bajar una colcha o un petate y ahí estás bien. No, darle lo mejor, ¿verdad? Estoy seguro que alguna vez, querido hermano, cuando tú has llegado a algún lugar, a la familia o donde has tenido la oportunidad de compartir, tratan de darte lo mejor. Ah, sí. ¿Verdad? Te dan probablemente el cuarto desde la hija, del hijo, ¿verdad? Para que tú descanses y estés bien. Esa es una obra de misericordia. Y no perdamos de vista también que en Hebreos 13:2, Dios nos dice, no dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Imagínense, sin saberlo, de repente le vamos a dar alojamiento a un ángel y nosotros sin saberlo. Así que, querido hermano, no dejes de practicar el dar posada al necesitado. Nuestra cuarta obra de misericordia, Jacqueline, es vestir al desnudo. Y es que vemos a veces nosotros a las pobres personas que no tienen ropa, que sus hijos no tienen ropa. Y a veces cuando vamos y nos lavan el carro en la calle o nos encontramos con alguna persona que dice, ¿será que le encargo ropita para mis niños? A mí me acaba de pasar, ¿verdad? Y digo yo, ¿cómo poder uno negarse si saber que ahí mismo está el mismo Jesús? Estuve desnudo y me vestiste. claro. Entonces, y tampoco venir y dar lo más andrajoso que uno tiene, que el pantalón Lo roto. que ya no te sirve, lo que ya no te lo que sirve. ya ibas a usar incluso para limpiar el carro, para
trapeador o algo así, Así ¿verdad? es, No. ajá. Fíjense que en el hogar de la Madre Teresa de Calcuta, de acá de Guatemala, yo iba a servir por ahí y les llevaba ropa también de mis vecinas y todas colectábamos y llevábamos. Y tuve la oportunidad de irme un día ahí con ellas. ¡Hala! Ustedes, de veras se aprende con ellas bastante. Me acuerdo que escogían la ropa y entonces cuando alguna tenía un agujerito, la desechaban. O si le faltaba un botón, a abrocharla, y tenían bien planchadita la ropa de los ancianos, de los más pobrecitos que habían dejado abandonados y tirados en la calle. Su ropita bien planchada, olía a limpio, ellos están pero nítidos. Entonces ahí, ala, de veras que se ve el amor de Dios en esa gente. Así es. Muy bien, Jacqueline. Nuestra quinta obra de misericordia, la oportunidad que podemos tener de ejercer esa misericordia de Dios que hemos recibido nosotros hacia los demás, es visitar al enfermo. Visitar al enfermo, que es algo tan importante. Y no por cumplir, No. ni como una visita social, sino que definitivamente una verdadera atención a los enfermos, a los ancianos, ¿verdad? No solamente su cuidado físico, sino que también acompañarlos. ¿Qué más puede implicar ese visitar a los enfermos, Jacqueline? Pues hay mucha gente en los hospitales en que está tan triste, tan desconsolada y a veces tan sola. A veces están hospitalizados y los familiares ni están enterados. O a veces los familiares, eso es lo más duro, están enterados y ninguno los llega a ver. Y en un hospital o en una situación de enfermedad uno necesita consuelo. Así es. Necesita saber que hay gente que lo quiere a uno. Necesita saber que Dios lo ama a uno, que hay muchas personas que también están pendientes de uno en esas circunstancias. Y uno tiene la oportunidad de ir con un enfermo. Así es. No necesariamente esperar a que alguien caiga enfermo para poder ir, ¿verdad? Y hacer esta obra de misericordia. Vemos en los asilos de ancianos cuánta ayuda se necesita. En los orferinatos, ¿verdad? Se necesita mucha ayuda. En todos estos, las guarderías y todo, hay muchos niños abandonados que están enfermitos. Los enfermitos que están con SIDA, que están con cáncer y que a veces fueron sacados de su casa o abandonados. Yo creo que todos tenemos la oportunidad, Jacqueline, Así porque es. más de algún enfermo, más de algún anciano, más de alguna persona dentro de nuestra familia puede necesitar de nuestra ayuda. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y el visitar al enfermo también incluye el auxilio a los heridos, ¿verdad? A veces nosotros lo que hacemos es salir huyendo cuando vemos que alguna persona se golpea, se cae o le pasa algo, ¿verdad? Y muchas veces incluso llegamos al colmo de reírnos de ellos, ¿verdad? En lugar de auxiliarlos, ¿verdad? Entonces, esa misericordia de Dios debe expresarse también ahí. La sexta obra de misericordia, Jacqueline, es algo que a veces nos hace dudar mucho. Es socorrer a los privados de libertad. Así es. Es que el que estés visitándolo, el que estés socorriéndole, el que estés diciéndole que Dios le ama, no quiere decir que estés solapando el error. Siendo parte de la culpa, pecado, probablemente, sí, pues. O sea, que él haya cometido, no. Simplemente le estás demostrando que el amor de Dios es incondicional y que tú llevas a darle ese amor, esa noticia que muchos no tienen, ¿verdad? Y que necesitan tanto saber tras esas rejas, que necesitan saber que sí hay un Dios perdonador y que habiendo pasado lo que haya pasado, así haya sido un asesinato, el Señor lo ama. Y entonces el poder nosotros ser ese medio de bendición para ellos, sí, claro. es una gran bendición Claro. y aprendizaje. Y es que ahí te dejan olvidado, ¿verdad? Ya Sí. nadie se acuerda de ti. Y al final de cuentas también recordemos que probablemente estarán privados de libertad personas que probablemente son inocentes, ¿verdad? Sí. Entonces no somos nosotros quienes para juzgar, Así ¿verdad? es. Ya Eso serán no nos ellos, compete a nosotros. cada quien entregará sus cuentas y como dicen, Sí. cada quien pagará los elotes que se comió, Sí, ajá, ¿verdad? sí. Pero nosotros como humanos y como cristianos que somos, nuestro deber es hacer esa obra de misericordia hacia ellos, ¿verdad? Por lo menos visitándolos, llevándoles una voz de aliento. Así La es. última obra de misericordia corporal, Jacqueline, por favor, te doy el privilegio de compartirla.
es enterrar a los muertos. Y aquí vemos un ejemplo importantísimo que no podemos comparar ese amor y esa humildad que el mismo Jesús tuvo. El mismo Jesús no tenía un lugar donde lo enterraran. Como no tenía para nacer, ¿verdad? Tampoco. Imagínate. Sí, y alguien hizo esa obra de caridad, ¿verdad? Y le permitió a Jesús que viviera esa sepultura especial, ¿verdad? Entonces, nosotros al saber de algún necesitado que no tiene dónde morir, o que a veces tal vez nosotros no tengamos ese medio para poder darle un lugar donde puedan enterrarlo, ¿verdad? Pero sí podemos ayudar a que alguien en ese momento de la muerte, un sacerdote, le vaya a dar la bendición. Eso también es parte de esta obra de misericordia. Y es importante también esa parte, ¿verdad? Porque tú mencionabas a José de Arimatea, que es el que pide el cuerpo de Jesús. Sí. Tuvo el valor, José de Arimatea, de ir ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Imagínate el riesgo que estaba corriendo. Sí, y a nosotros, juzgado por todo el mundo. A nosotros, ¿qué nos puede costar? A veces lo que hacen es pedir ofrendas para poder enterrar, para que alguien pueda enterrar a un pariente. Yo conozco personas que incluso han donado sus servicios funerarios para que la persona pueda ser enterrada con toda la bendición del caso, ¿verdad? A todo el derecho que ellos tienen. Así que, queridos hermanos, estamos prácticamente cerrando este programa. Únicamente hemos cubierto las obras de misericordia corporales. En un próximo programa te vamos a compartir las siguientes obras, que son las obras de misericordia espirituales, donde también tenemos un compromiso muy serio, no solamente con los corporales. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Quiero pedirle a nuestra hermana Jacqueline que despida este programa con una oración. Con mucho gusto, Jorge Mario. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Te damos infinitas gracias porque eres bueno todo el tiempo, porque has previsto que necesitamos de tu amor y que podemos ser ese medio de bendición para los demás a través de las obras de misericordia. Que tú mismo eres el más misericordioso para nosotros, que tu amor es incondicional, es inmenso y que nos estás esperando con los brazos abiertos y a la vez nos pides que de la misma forma amemos al prójimo, porque dentro de nuestros hermanos estás tú. Permítenos, Señor, ver con tus ojos a nuestro prójimo. Permítenos, Señor, ver que tu presencia está en cada uno de ellos para poder amarte y darles lo mejor, porque es para ti. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes en sus hogares con este programa Razones para Vivir, con el tema Obras de Misericordia. Te invitamos a que no pierdas la sintonía de este canal la próxima semana con la segunda parte de este programa, las obras de misericordia espirituales. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.